¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ahora ver la técnica de algoritmos divide y vencerás. Más o menos el orden va a ser el siguiente. Bueno, como siempre una introducción. Vamos a ver el ejemplo de eh, multiplicando enteros grandes. Luego veremos la plantilla general de los algoritmos divide y vencerás. Y bueno, la asignación de ejercicios para cada uno de los equipos. Ok. Bueno, pues divide y vencerás es una técnica, como ya saben, de diseño de algoritmos que consiste en descomponer la instancia a resolver en varias subinstancias más pequeñas del mismo problema. De tal manera que vamos a resolver sucesivamente e independientemente cada una de estas subinstancias y luego vamos a combinar las subsoluciones que así se obtengan para obtener la solución de la instancia original. Dos preguntas vienen a la mente. Claro, no, en el caso de ustedes, pues esto no, ya están acostumbrados a los algoritmos recursivos, que son una parte de los algoritmos divide y vencerás, aunque no todo algoritmo recursivo corresponde a divide y vencerás, ni todo algoritmo de divide y vencerás es recursivo. Pero bueno, vendrían a la mente, digamos, si no supiéramos nada de eso, dos preguntas. Una, ¿por qué alguien querría hacer esto? O sea, si lo piensan bien, y cuando se empieza a enseñar recursión, son de los primeros problemas. Hacer ese nivel de abstracción, ese salto en abstracción, de lo imperativo a lo recursivo, pues siempre al inicio ocasiona problemas. O sea, ¿cómo parece mágico cómo se van a resolver las cosas, ¿no? Claro que si eso lo relacionamos después con demostraciones por inducción, pues resulta que ya no es tan mágico, sino tiene su fundamento matemático, digamos. Y bueno, la otra es cómo deberíamos resolver las subinstancias, ¿no? Bueno, como acá dice, la eficacia de esta técnica radica justamente en la respuesta a esta última pregunta. ¿Cómo debemos resolver las subinstancias? Bueno, vamos a, como dije al inicio, considerar el problema de multiplicar números enteros grandes. Bueno, el algoritmo clásico que la mayoría de nosotros aprendemos en la escuela requiere un tiempo en el orden exacto de n cuadrada para multiplicar en general dos números de n cifras. Bueno, estamos acostumbrados a ese algoritmo que posiblemente ni siquiera cuestionemos su optimalidad. La pregunta entonces es, ¿podemos hacerlo mejor? Bueno, la multiplicación, hay otro tipo de multiplicaciones. La multiplicación a la Rousseau, por ejemplo, no ofrece ninguna mejora en el tiempo de ejecución. Otro algoritmo que usa la técnica divide y vencerás consiste en reducir la multiplicación de dos números enteros de n cifras a 4 multiplicaciones de números de n entre dos cifras. Desafortunadamente, el algoritmo resultante tampoco produce ninguna mejora sobre el algoritmo de multiplicación. A menos que seamos más inteligentes, podemos mejorar esto. Bueno, para superar el algoritmo clásico y por tanto apreciar plenamente las virtudes de divide y vencerás, debemos encontrar una manera de reducir la multiplicación original no a 4, sino a 3 multiplicaciones de la mitad del tamaño. Al menos es, en principio eso, para realmente poder cambiar el orden de complejidad del algoritmo de multiplicación de enteros grandes, necesitamos reducir la cantidad de 4 multiplicaciones a 3. Obviamente a la mitad del tamaño, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un ejemplito. Si ven la sección 1-2 del libro, van a ver diferentes algoritmos de multiplicación y ponen como ejemplo para ver los diferentes algoritmos esos dos números, 981 y 1234. Bueno, entonces primero vamos a rellenar el operando más corto con un cero no significativo para que tenga la misma longitud que el más largo. Así 981 se convierte en 0,981. No pasa nada, no es significativo, ¿verdad? Como dicen, eres un cero a la izquierda, el cero a la izquierda no cuenta. Bueno, luego vamos a dividir cada operando en dos mitades
Por lo tanto, 0,981 da lugar a un W que es igual a 0,9 y un X que es igual a 81. Por su parte, 1234 da lugar a un Y que vale 12 y a un Z que vale 34. Bueno, entonces, observen que 981 pues no es más que 10 al cuadrado por W más X, y que 1234 de la misma manera no es más que 10 al cuadrado por Y más Z. Bueno, por lo tanto, el producto requerido se puede calcular como, pues eso, expresando lo que acabamos de decir, 10 al cuadrado W más X por 10 al cuadrado Y más Z. Distribuyendo, pues, esto nos da 10 a la cuarta WY más 10 al cuadrado WZ más XY más XZ. Haciendo ya los numeritos, pues bueno, efectivamente ese es el resultado. Bueno, si ven la sección 1.2, pues van a ver que no hicimos nada más que reformular con otros símbolos lo que se planteó ahí, ¿no? Entonces sí, efectivamente, solo reformulamos el algoritmo de la sección 1.2. Realmente no hemos hecho nada todavía, pero eso nos sirve para darnos luz en lo que debemos de hacer, con tal de reducir 4 multiplicaciones a solo 3. Bueno, como dice ahí, todavía necesitamos 4 multiplicaciones: W por Y, W por Z, X por Y y X por Z. Bueno, la observación clave es que no es necesario calcular W por Z ni X por Y. Lo que realmente necesitamos es la suma de estos dos términos. Vamos a ver cómo. Bueno, entonces la pregunta ahora ¿es posible obtener WZ más X por Y al costo de una sola multiplicación? Pues pareciera que no, ¿verdad? Porque acá tengo que multiplicar W por Z y X por Y. Entonces, ¿cómo demonios le hago para que esto se vuelva una sola multiplicación? Claro, una sola multiplicación, como veremos, con algunos aditamentos. Bueno, pero también podemos recordar que WY y XZ los necesitamos para aplicar la fórmula anterior. Entonces, teniendo eso en mente, nuestro R, ¿verdad? Es W más X por Y más Z, lo cual significa, de nuevo distribuyendo, que nos da WY por Y más X por Z más X por Y más X por Z. Es decir, un producto, a raíz de un producto hemos obtenido 3 términos, 3 sumandos. Bueno, lo que dice ahí. Bueno, entonces, ¿qué les parece si procedemos de la siguiente manera? Al producto de W por Y le vamos a llamar P, al producto de X por Z le llamamos Q. Aquí están los valores de lo que resulta. Y finalmente nuestro producto R de W más X por Y más Z, pues nos va a dar esto. Pero tenemos que hacer algo más, ¿verdad? Ahora lo que quiero es 981 por 1234. Entonces, si hacen un poquito de álgebra, verán que obtienen esto. ¿Qué monería tiene esto? Pues que esto solo incluye a P, que es un producto, que también aparece aquí, ¿cierto? Pero ya está hecho el producto. A Q, que es otro producto, y que también aparece 2 veces aquí. Y R, que es pues el producto final. Entonces, si hacen álgebra, resulta que 10 a la 4 por P más 10 al cuadrado por P no es más, 10 a la cuarta por P más 10 al cuadrado de R menos P más Q, pues nos da el mismo valor. Y en general sería para cualquier número. Entonces, realmente aquí ya obtuve 3 productos, ¿verdad? El de R, que es uno, el de Q, que es otro, y el de P, que es otro. Y son los únicos números que aparecen aquí. Claro, ustedes podrían decir, bueno, acá tengo 10 a la 4 por algo y 10 al cuadrado por algo. Pero si se fijan, como estamos en base 10, y no importa en qué base estemos, estos solo significarían corrimientos, no necesariamente productos. Y obviamente un corrimiento pues hace muy fácil en lenguaje de máquina, ¿no? Bueno, entonces, el producto de 981, ¿verdad? Se puede reducir a 3 productos.
0,9 por 12, 81 por 34 y 90 por 46, junto con un cierto de números de corrimientos, como ya dijimos, multiplicaciones por potencias de 10, adiciones y restas. Sin duda el número de sumas, contemos las restas como si fueran sumas, es mayor que con el algoritmo original divide y vencerás de la sección 1.2 del libro de texto. Pero la pregunta sería, ¿vale la pena realizar 4 sumas más para ahorrar una multiplicación? Y bueno, la respuesta es no cuando multiplicamos números pequeños, como los de nuestro ejemplo. Sin embargo, sí vale la pena hacerlo cuando los números que se van a multiplicar son grandes. Y lo es, en cuanto más grandes sean, pues va a ser más significativa la ventaja, la eficiencia. Bueno, entonces, pues el tiempo, cuando los operandos son grandes, el tiempo requerido para las adiciones y cambios se vuelven insignificantes en comparación con el tiempo que toma una sola multiplicación. Por tanto, parece razonable esperar que 4 multiplicaciones, déjenme hacer una anotación, ahí hay unos problemas de número, vaya de plural, déjenme poner aquí en la 10. Lo corrijo como ya saben y ya que lo suba ya está bien. Bueno, entonces, bueno, la idea es eso, que todo lo demás es más barato que hacer una sola multiplicación. O sea, sí vale la pena el ahorro de, en lugar de 4 multiplicaciones, hacer 3 multiplicaciones. Bueno, hacer 3 en lugar de 4, pues nos representaría aproximadamente el 25% de cálculo que se requiere para hacer las multiplicaciones grandes. Bueno, veremos que nuestro ahorro va a ser significativamente mejor, pero vamos a ver de qué manera, por supuesto. Bueno, para comprender mejor esto, supongan que una implementación dada del algoritmo de multiplicación clásico requiere un tiempo HDN es igual a CN al cuadrado para multiplicar en general dos números de n cifras. ¿De qué tamaño? No importa. Por alguna constante C que depende de la implementación, como ya saben. Esta es una simplificación, ya que realmente deberíamos de considerar algo de la forma CN al cuadrado más BN más A. Pero bueno, vamos a ver que después vamos a ver que esa simplificación es adecuada de alguna manera. Pero ahorita no nos complicamos con BN y con A. Bueno, también podemos decir que GDN es la función del tiempo que tarda el algoritmo divide y vencerás para multiplicar dos números de n cifras, sin contar el tiempo necesario para realizar las 3 multiplicaciones de la mitad del tamaño. Es decir, GDN es el tiempo para el algoritmo clásico, dicho de alguna manera. Y este incluye las adiciones, corrimientos y las operaciones generales que haya que hacer. Y bueno, podemos implementar esas operaciones de tal manera que GDN esté en θdn, en el orden exacto de n. Por el momento vamos a ignorar qué sucede si n es impar o si los números no tienen la misma longitud. Recuerden que empezamos, cuando resolvíamos ecuaciones de recurrencia, cuando veíamos cambio de variable, ¿verdad? Empezamos asumiendo que eran potencias de algún número. Después vimos que si las funciones eran suaves podíamos no dejar un orden exacto condicional, sino un orden exacto simplemente en general, si la función era suave. Entonces, bueno, por lo pronto vamos a ignorar esos dos casos, que n sea impar o que no tengan la misma longitud los números. Bueno, entonces si cada una de las 3 multiplicaciones de la mitad del tamaño se realiza mediante el algoritmo clásico, el tiempo necesario para multiplicar los números de n cifras es... ¿Cuál es? Pues 3hn cuadrada más gdn, esas no hay de otro, ¿verdad? Hay que hacerlos con el clásico, y eso nos va a dar esto, ¿sale? 3 cuartos de cn cuadrada más gdn,
que pues como ya saben, pues no es más que 3 cuartos de HDN más GDN. Entonces nuestra suposición de que nos íbamos a ahorrar un cuarto o la eficiencia aumentaba en 75% era cierta. Haciendo las cuentas eso nos da. Bueno, como HDN está en θdn cuadrado y GDN está en θdn, el término GDN es insignificante en comparación con 3 cuartos de HDN, cuando n es lo suficientemente grande. Lo que significa, como ya dije, que pues sí, ganamos aproximadamente un 25% en velocidad en comparación con el algoritmo clásico, como anticipamos. Es decir, ya con esas simples especulaciones, bueno, no, con esos simples manejos que hemos hecho, ya llevamos ganancia. Sin embargo, aunque no debe ser despreciada esa ganancia, realmente no hemos logrado cambiar el orden del tiempo requerido. El algoritmo que hemos creado aún toma un tiempo cuadrático. Bueno, para hacerlo mejor, pues volvemos a la pregunta planteada en el párrafo inicial. ¿Cómo se deben resolver las subinstancias? Bueno, entonces la propuesta es que si son pequeñas, el algoritmo clásico puede ser la mejor manera de proceder. Sin embargo, cuando las subinstancias sean lo suficientemente grandes, ¿no sería mejor utilizar nuestro algoritmo de forma recursiva? La idea es análoga a beneficiarse de una cuenta bancaria que capitaliza los pagos de intereses, es decir, ustedes piden un préstamo, tiene ciertos intereses y tienen que pagar mensualmente una cantidad. Y siempre esa cantidad, la mayor parte de esa cantidad, lo que hace es primero pagar los intereses, y ya que pagaron los intereses, ya entonces el banco, los siguientes mensualidades que pagan, se los reduce al capital, pero primero ya pagan los intereses. Sin embargo, hay cuentas que, por decir algo, si es que pidieron un préstamo que tienen que pagar 10,000 pesos mensuales, puede ser, si hay cuentas de estas que capitalizan los pagos de intereses, entonces lo que hacen es, si les meten 100,000 pesos en lugar de 10,000, entonces los 10,000 son para pagar los intereses de ese mes y los 90,000 se los descuentan se los descuentan al capital que les prestaron, de tal manera que no pueden pagar antes el capital en lugar de la opción primera, que primero los intereses. Aquí es la misma idea. Si tengo poco dinero, la instancia es pequeña. Tengo mucho dinero, el ejemplar es muy grande. Entonces, cuando el ejemplar es muy grande, pues mejor le hacemos nuestra estrategia de divide y vencerás. Y cuando el n es pequeño, pues nos basamos en el clásico, ni modo. Vamos a ver de qué manera. Bueno, cuando hacemos esto, tenemos un algoritmo que puede multiplicar dos números de n cifras en un tiempo, como ya dijimos, ¿verdad? Tn es igual a 3t de n entre 2 más gdn, cuando n es par y suficientemente grande. Bueno, esa recurrencia la vimos en el ejemplo 10 de las notas del curso, y obtuvimos que t de n está en el orden exacto de n log de 3, n a la log de 3, perdón, cuando n es potencia de 2. Por ahora nos contentamos con la notación asintótica condicional, porque todavía no hemos abordado la cuestión de cómo multiplicar números de longitud impar. Y para esto, bueno, pueden ver el problema 7.1 del libro de texto. Bueno, dado que log de 3 es aproximadamente 1.585, pues es menor que 2. Entonces este algoritmo puede multiplicar dos enteros grandes mucho más rápido que el algoritmo de multiplicación clásico. Y cuanto mayor sea n, más vale la pena tener esta mejora. Bueno, una buena implementación probablemente no utilizará la base 10, sino la base más grande, para que el hardware permita que se multipliquen directamente dos dígitos. Un factor importante en la eficacia práctica de este enfoque de la multiplicación, y en cualquier otro algoritmo de divide y vencerás, es saber cuándo dejar de dividir las instancias y usar el algoritmo clásico en su lugar. Bueno, obviamente, como hemos visto, este enfoque divide y vencerás se vuelve más valioso a medida que la instancia a resolver se hace más grande. De hecho, puede ser más lento que el algoritmo clásico en instancias que son demasiado pequeñas, como vamos a ver más adelante.
Por lo tanto, un algoritmo divide y vencerás debe evitar proceder de manera recursiva cuando el tamaño de las subinstancias ya no lo justifique. Cuando vaya a salir más caro hacerlo por divide y vencerás, pues entonces mejor se lo dejamos al algoritmo clásico que lo resuelva. Cuando lleguemos a ese tamaño de instancia donde va a funcionar mejor el algoritmo clásico, pues se lo dejamos al algoritmo clásico. Dejamos de llamarnos recursivamente, dicho de otra manera. Bueno, por simplicidad hemos ocultado varios temas importantes. Uno es cómo nos ocupamos de los números de longitud impar. Y bueno, aunque ambas unidades del multiplicador y multiplicando sean de tamaño n entre 2, fíjense eso, puede ser que su suma se desborde y sea de tamaño 1 mayor. Perdón. Por lo tanto, fue un poco incorrecto afirmar que SR implica una multiplicación de la mitad del tamaño. Bueno, la pregunta sería, ¿esto afecta al análisis del tiempo de ejecución? Y si es así, bueno, perdón, ¿y cómo multiplicamos los números de diferentes tamaños? Son dos preguntas distintas. Otra pregunta sería, ¿hay operaciones aritméticas distintas de la multiplicación que podamos manejar de manera más eficiente que usando algoritmos clásicos? Bueno, vamos a empezar tratando los números de longitud impar. Bueno, pues se multiplican realmente fácilmente dividiéndolos tan cerca de la mitad como sea posible. Por ejemplo, en general un número de n cifras se divide en dos números del tamaño de n, del piso de n entre 2 y un número del techo de n entre 2. Por decir algo, si un número es impar, digamos 9 entre 2 es 4,5, entonces su piso es 4 y su techo es 5. Entonces, bueno, ya tenemos cubiertas las 9 cifras, ¿no? Claro, no van a ser de la misma longitud, pero de longitudes muy cercanas. La segunda pregunta es más complicada. Considera la posibilidad de multiplicar 5.678 por 6.789. Nuestro algoritmo lo que hace es dividir los operados en W igual a 56, X igual a 78, Y igual a 67 y Z igual a 89. Y entonces las multiplicaciones involucradas son estas. P que da 56 por 67, Q que da 78 por 89 y R que aguas aquí porque ¿qué pasa? Acá seguimos teniendo un número de dos números de tamaño, dos operandos de tamaño 4, los dividimos en multiplicaciones de tamaño 2. Pero aquí esto me da el producto, necesito multiplicar dos números de tamaño 1 más de n entre 2, que en este caso era 2. Ambos son de tamaño 3, en este caso. Y así hay muchos casos, por supuesto. Bueno, ya dije eso, no es realmente la mitad del tamaño. Y bueno, pero el tamaño de doble, como ya dije, ya anticipé también, no va a exceder al techo de n entre 2 más 1. Entonces, tampoco es para tanto. Bueno, de nuevo vamos a simplificar un poco el análisis. Entonces, sea t en el tiempo que tarde este algoritmo, en el peor de los casos, para multiplicar dos números de tamaño como máximo n, en lugar de exactamente n. Bueno, por definición, t es una función no decreciente. Y bueno, cuando n es lo suficientemente grande, nuestro algoritmo reduce la multiplicación de dos números de tamaño como máximo n a tres multiplicaciones más pequeñas, ya no vamos a decir de la mitad, ¿verdad? P, Q y R, que como ya hemos visto, de tamaños como máximo respectivamente el piso de n más entre 2, el techo de n entre 2 y, ¿verdad? Del caso de R, el techo de n entre 2 más 1. Y manipulaciones fáciles que toman un tiempo en el orden no grande de n. Por tanto, existe una constante positiva c tal que ¿qué? Pues que t de n es menor o igual que el tiempo que tarda en el piso de n entre 2 más el techo de n entre 2 más el techo de n entre 2 más 1 más SC de n. Para hacer para n suficientemente grande para hacer todo lo que se hace además de los productos. Corrimientos y sumas y restas.
Bueno, esa recurrencia la pueden encontrar en la sección 4714 del libro. Y bueno, nos da que Tdn está en el orden grande de n a la log de 3. Bueno, entonces siempre es posible multiplicar números de n cifras en un tiempo de O grande de n a la log de 3. Bueno, un análisis del peor caso de este algoritmo muestra que de hecho Tdn está en el orden exacto de n a la log de 3. Bueno, sí hemos mejorado, aunque hay algoritmos de multiplicación más rápidos. Les recomiendo que vean los ejemplos 7.2 y 7. Problemas, perdón, 7.2 y 7.3 del libro de texto, para que vean que hay algoritmos aún más baratos. Pero bueno, la idea aquí es de que no obtuvimos el mejor, pero sí obtuvimos una mejor complejidad. Obtuvimos un algoritmo con mayor eficiencia. No hemos terminado. Regresando a la pregunta de cómo multiplicar números de diferente tamaño, pues bueno, consideremos a U y B números de enteros de tamaño m y n respectivamente. Bueno, si m y n están dentro de un factor de 2 entre sí, pues es mejor rellenar el operando más pequeño con ceros no significativos para que tengan la misma longitud que el otro operando, como hicimos en el ejemplo que vimos anteriormente. Pero bueno, eso debe desalentarse cuando un operando es mucho más grande que el otro. Incluso podría ser peor que usar el algoritmo de multiplicación clásico. Entonces, bueno, sin pérdida de generalidad, supongamos que m es el menor. Entonces, el algoritmo divide vencerás que se usa con el relleno y el algoritmo clásico toman tiempo, como vimos, en el orden exacto de n a la log de 3, el de relleno, ¿verdad? Con divide y vencerás, y teta de m por n el clásico, para calcular el producto de U y B. Entonces, teniendo en cuenta que es probable que la constante oculta del primero sea mayor que la del segundo, vemos que divide y vencerás con relleno es más lento que el algoritmo clásico cuando m es menor que el log a la 3 medios. Y por lo tanto, en particular, cuando m es menor que raíz de n. Ajá. Sin embargo, es sencillo combinar ambos algoritmos para obtener un algoritmo realmente mejor, que es lo que vamos a ver. Bueno, la idea es dividir el operando b más grande en bloques de tamaño m y usar el algoritmo divide y vencerás para multiplicar u por cada bloque de b, de modo que el algoritmo divide y vencerás se use para multiplicar pares de operandos del mismo tamaño. El producto final de u y b se obtiene entonces fácilmente mediante simples adiciones y corrimientos, como vimos arriba. Bueno, el tiempo de ejecución total está dominado por la necesidad de realizar de calcular el techo de n entre m multiplicaciones de números de m cifras. Bueno, cada una de esas multiplicaciones más pequeñas toma un tiempo en m a la log de 3, y dado que el techo de n entre m está en el orden en el orden exacto de n entre m, bueno, el tiempo total de ejecución para multiplicar un número de n cifras por un número de m cifras, pues estará en el orden exacto de n por m a la log de 3 medios, no de 3 ya, sino de 3 medios, por este m que se me meto acá, cuando m es menor o igual que n. Bueno, la multiplicación es la única operación interesante que involucra números enteros grandes. La exponenciación modular es crucial para la criptografía moderna. Pueden ver la sección 108 del libro de texto si así lo desean. La división de entero, las operaciones de módulo y el cálculo de la parte entera de una raíz cuadrada se pueden realizar en un tiempo cuyo orden es el mismo que el requerido para la multiplicación. Para esto, si quieren tener más información al respecto, pues vean la sección 12.4 del libro de texto. Hay otras operaciones que también son importantes, como el máximo común divisor, y pueden ser intrínsecamente más difíciles de calcular, y no lo vamos a ver aquí. Pero, es decir, operaciones entre enteros, hay unas que se parecen a la multiplicación de enteros y otras como el máximo común divisor, que es más difícil de calcular. Bueno, entonces pasemos a la plantilla general. ¿Qué dice nuestra plantilla general? Bueno,
Por supuesto, la multiplicación de números enteros grandes no es un ejemplo aislado del beneficio que se obtiene del enfoque de divide y vencerás. Vamos a considerar un problema arbitrario que vamos a resolver por divide y vencerás, por supuesto. Y suponga que hay una función ad hoc, que es un algoritmo simple capaz de resolver el problema. Tenemos un algoritmo ad hoc que resuelve el problema. Obviamente lo que tratamos es que este algoritmo ad hoc lo podamos mejorar mediante divide y vencerás, ¿verdad? Y bueno, la idea es que sea eficiente en instancias pequeñas, pero nos preocupa su rendimiento en instancias grandes, ¿no? No es motivo de preocupación en instancias grandes, perdón, porque para eso vamos a usar la técnica de divide y vencerás. Ad hoc que se encargue, perdón, de las instancias pequeñas, y ya nosotros con nuestra técnica de divide y vencerás nos haremos cargo de los ejemplares de tamaño grande. A este algoritmo ad hoc lo vamos a llamar el subalgoritmo básico. Un ejemplo, la multiplicación clásica es un ejemplo de subalgoritmo básico. Sería el algoritmo ad hoc que usamos para multiplicar enteros grandes. Bueno, entonces la plantilla general para los algoritmos divide y vencerás es la siguiente. Divide and conquer. Dice si X es suficientemente pequeño o simple, entonces pues usa ad hoc. No te compliques la vida, usa ad hoc. Porque recuerden que podría ser peor no usar ad hoc en instancias grandes. Bueno, después vamos a descomponer nuestro parámetro de entrada X en L subinstancias más pequeñas. Y luego no necesitan hacer recursión, simplemente hacen un for i igual de 1 hasta L. Resuelven las subinstancias, ¿verdad? Bueno, implícitamente aquí está la recursión, ¿verdad? Porque me estoy llamando con cada subinstancia. Y el valor lo dejo en ese y, y lo debemos de tener una manera de poder recombinar las y sub i para poder encontrar la solución y para la entrada x. Por supuesto, cuando terminemos ese for, pues regresamos la solución. Bueno, algunos algoritmos dividen, como siempre, en la plantilla, pues ahí puede haber algoritmos que salgan de una u otra manera de esa plantilla, como se mencionó aquí. Podría requerir que la primera subinstancia se resuelva antes de formular la segunda subinstancia. Y bueno, de nuevo, para ver un ejemplo de eso, vean la sección 7.5 del libro de texto. Bueno, el número de subinstancias L suele ser pequeño e independiente de la instancia particular a resolver, o del tamaño de la instancia. Eso es clave, no depende del N o de la X o como quieran llamarlo. Y bueno, cuando L es igual a 1 no tiene mucho sentido descomponer X en una instancia más pequeña que sub 1. Y es difícil justificar llamar a la técnica divide y vencerás. Ajá. Sin embargo, tiene sentido reducir la solución de una instancia grande a la de una más pequeña, como el ejemplo del factorial, ¿no? Realmente la parte derecha no se llama más de una vez al factorial, pero sí se reduce el tamaño de la instancia. De n, calcular el factorial de n, pasamos a multiplicar n por el factorial de n menos 1. Y bueno, como efectivamente dice aquí, normalmente podemos usar una iteración simplemente, ¿no? Y bueno, cuando solo vamos a reducir el tamaño del ejemplar, pues eso se le llama simplificación. Y de nuevo pueden ver las secciones 7.3 y 7.7 del libro. Esas creo que sí las van a tener que ver. Es parte... Perdón, es parte de la tarea. Ajá, y lo que les decía, la recursividad inherente la podemos cambiar por un ciclo iterativo, como en el caso del factorial que ya mencioné. Bueno, los autores hacen el comentario de Pascal, pero bueno, si usan un lenguaje convencional como Pascal en una máquina convencional que ejecuta un compilador poco sofisticado, es probable que un algoritmo iterativo sea más rápido que la versión recursiva.
aunque ya saben, solo por un factor multiplicativo constante, entonces pues no pasa nada, igual no estamos cambiando el orden de complejidad, va a haber una constante multiplicativa, un factor multiplicativo que es absorbido por la constante oculta en las notaciones que usamos para calcular, en las notaciones asintóticas que usamos para calcular la complejidad de nuestros algoritmos. Bueno, por otro lado, es posible ahorrar una cantidad sustancial de almacenamiento de esta manera, de la siguiente manera. Si tiene una instancia de tamaño n, el algoritmo recursivo puede usar una pila cuya profundidad a menudo está en omega del logaritmo de n, y en casos malos incluso en omega de n. O sea que la cosa tampoco es tan grave, güey. Eso es lo que quiere decir eso. Bueno, pero realmente entrando en materia, tenemos que ver lo siguiente. Es decir, en materia para mostrar las bondades de divide y vencerás. Tenemos que tomar en cuenta tres cosas. La primera es la decisión de cuándo utilizar el subalgoritmo básico en lugar de hacer llamadas recursivas. Eso es importante y debe tomarse con prudencia. Ahorita vamos a ver cómo. No hay una receta general, de hecho. Entonces vamos a ver cómo. Dicho sea de paso, lo que vamos a ver es importante porque, por ejemplo, cuando resolvimos ecuaciones de recurrencia decíamos, bueno, la condición inicial es que cuando n es igual a 1, vale tanto. Y cuando n es igual a 2, vale tanto. O cuando n es igual a 0, vale tanto. Pero aquí no es tan fácil porque no sabemos cuándo va a ser mejor. Cuando tengo un algoritmo básico ad hoc que me resuelva, que ya sea el momento de utilizar, ya es tan pequeña la subinstancia que he generado recursivamente que ya es necesario ya usar el algoritmo ad hoc o el algoritmo clásico. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a seguir. Bueno, la otra situación que tenemos que observar es que debe ser posible descomponer una instancia en subinstancias y recombinar las subsoluciones de manera bastante eficiente. Si recomponer las soluciones, recombinar, perdón, las subsoluciones me sale más caro que la descomposición, pues entonces tenemos serios problemas. Lo que hayamos ganado en dividir y vencerás lo vamos a perder en la recombinación y pues no tendría sentido, ¿verdad? Y la tercera, que en medida de lo posible las subinstancias deben ser aproximadamente del mismo tamaño. Recuerden que estamos hablando de técnicas de diseño, entonces cuando vayan a diseñar un algoritmo con la técnica de divide y vencerás deben de tomar en cuenta esas tres situaciones muy especialmente. Las tres son igual de importantes. Bueno, la mayoría de los algoritmos divide y vencerás son tales que el tamaño de las L subinstancias pues es aproximadamente n entre b para alguna constante b, y donde n es el tamaño de la instancia original. Ahí sí, como vimos por ejemplo, cuando usábamos cambio de variable, ¿verdad? Bueno, como un ejemplo, nuestro algoritmo divide y vencerás para multiplicar números enteros grandes necesita un tiempo en el orden exacto de n para descomponer la instancia original en tres subinstancias de aproximadamente la mitad del tamaño y recombina las subsoluciones. Por lo tanto, tenemos que L es igual a 3, ¿verdad? Partimos nuestra instancia original en 3 y subinstancias, y B es igual a 2, porque las partimos en la mitad. Bueno, entonces, como ya saben, cuando tenemos esas características, el análisis es casi automático, gracias a los ejemplos 13 y 4, 7, 16 del libro de texto. Entonces, vamos a suponer que GDN es el tiempo requerido por el algoritmo la plantilla divide y vencerás en instancias de tamaño n, sin contar el tiempo necesario para las llamadas recursivas, es decir, lo que hay que hacer con la pila, etc. Bueno, entonces el tiempo total TDN que toma ese algoritmo de divide y vencerás es algo así como, pues lo que ya sabemos, ¿verdad? TDN es igual L por N entre B más GDN.
siempre que n sea lo suficientemente grande. Entonces, bueno, si existe un entero k tal que g de n, es decir, que realmente g de n sea un polinomio de grado k, eso es lo que significa esa notación, ¿verdad? Que g de n es un polinomio de grado k. Entonces se aplica el ejemplo 4.16 del libro, perdón, para concluir que t de n pues va a estar en el acá, bla, 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 dependiendo si él es menor que b a la k, o es igual, o es mayor. De nuevo, las técnicas que hemos visto, pues se van a aplicar y vamos a llegar a la misma conclusión, incluso si algunas de las subinstancias son de un tamaño que difiere del piso de n entre b, como máximo en una constante aditiva. Y en particular, si alguna de las subinstancias son de tamaño el techo de n entre b. Bueno, como ejemplo, nuestro algoritmo dividir y vencerás para la multiplicación de enteros grandes se caracteriza, como ya dijimos, L igual a 3, B igual a 2 y K igual a 1. Porque dijimos que G de n estaba en el orden exacto de n. Entonces, por lo tanto, K es igual a 1. Y bueno, como L es mayor que B a la K, se aplica el tercer caso. Entonces, tenemos que nuestro algoritmo toma un tiempo en el orden exacto de n a la log de 3. Sin tener que preocuparnos por si las subinstancias son del techo de n entre 2 y 1 más el techo de n entre 2 en lugar de el piso de n entre 2. Es decir, en el peor de los casos, aún vamos a tener que sigue estando ahí. Bueno, si tenemos, como dice, casos más complicados, donde g de n no esté en el orden exacto de un polinomio, pues pueden ver el teorema 444 del libro de texto para ver que todavía se puede resolver. Bueno, ¿cómo determinar, o nos falta ver cómo determinar si dividir la instancia y hacer llamadas recursivas? Es decir, ¿qué hago? ¿Sigo dividiendo y hago llamadas recursivas? ¿O ya es tan simple que es mejor involucrar el subalgoritmo básico directamente? Todavía no sabemos cómo hacer eso. Y eso es muy importante aquí. Noten que aquí no me lo están dando. Ajá. No tengo ahora sí que no es un modelo matemático, no es una ecuación de recurrencia que tiene las condiciones iniciales claramente definidas. Aquí no sabemos. Acá tengo un problema que resolver, tengo un algoritmo ad hoc que que lo hace con cierta eficiencia y quiero mejorar la eficiencia. Entonces, para tratar de mejorar la eficiencia, me las ingenio para usar la técnica de dividir y vencerás. Entonces, el problema es cuándo usar el algoritmo ad hoc o el algoritmo básico y cuándo usar los llamados recursivos, digámoslo así. Otra cosa que nos preocupa es que la constante multiplicativa oculta en la notación teta sea lo más pequeña posible. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, con la mayoría de los algoritmos divide y vencerás, esta decisión se basa en un umbral simple, al que vamos a anotar n sub 0. Instancias de tamaño lo más n sub 0, usamos el algoritmo básico. Instancias mayores n sub 0, usamos divide y vencerás. Ya dije eso. Vamos a ver, ya que hemos trabajado un buen ratito ahorita con el algoritmo de multiplicar números enteros grandes, bueno, vamos a ver cómo elegir este umbral y por qué es importante. Bueno, primero porque es importante y luego vamos a ver cómo elegirlo. Bueno, para no oscurecer las cosas o nublarlas, vamos a ver una fórmula de recurrencia simplificada para el tiempo de ejecución del algoritmo divide y vencerás para la multiplicación de números enteros grandes. Y vamos a ver esta t de n es igual a h de n, si n es menor o igual que n sub 0. Recuerden, este h de n pues correspondería al clásico, ¿verdad? Al algoritmo básico, o algoritmo clásico en el caso de multiplicación de enteros, o al algoritmo ad hoc, o al algoritmo básico involucrado en la técnica de divide y vencerás. Entonces, bueno, en el caso concreto,
de la multiplicación de enteros grandes. El algoritmo clásico, ya vimos, estaba en teta, en el orden exacto de n al cuadrado, y g de n estaba en el orden exacto de n. Bueno, vamos a considerar una implementación donde h de n será igual a n cuadrado microsegundos y g de n, ¿verdad? Tengo una constante ahí oculta de 16 por n microsegundos. Supongan que nos dan dos números de 5000 cifras para multiplicar. Bueno, si el algoritmo divide y vencerás procede de forma recursiva hasta obtener subinstancias de tamaño 1, es decir, si definimos que n sub 0 sea igual a 1, se necesitan más de 41 segundos para calcular el producto. Y bueno, pues esto es ridículo, ya que los mismos números se pueden multiplicar en 25 segundos usando el algoritmo clásico. Entonces, no usar siempre el algoritmo, la parte recursiva de divide y vencerás, no es buena idea. Debemos de encontrar ese umbral n sub 0 de tal manera que cuando la subinstancia ya es menor o igual que ese umbral, pues uso el algoritmo clásico porque si no me va peor. Bueno, basándonos en esas cifras, es decir, considerando esta implementación, ¿verdad? Donde h de n es igual a n cuadrado microsegundos y g de n es igual a 16 por n microsegundos. El algoritmo clásico supera ligeramente al algoritmo divide y vencerás, incluso para multiplicar números con hasta 32.789 cifras. Y eso ocurre cuando ambos algoritmos requieren más de un cuarto de hora de tiempo de cálculo para una sola multiplicación. Entonces, bueno, una pregunta importante, ¿no? Pues, si lo vemos esto por primera vez, decimos, pues debemos concluir que divide y vencerás nos permite pasar de un algoritmo cuadrático a un algoritmo cuyo tiempo de ejecución está en teta de n a la log de 3, pero solo a costa de un aumento de la constante oculta tan enorme que el nuevo algoritmo nunca es económico en instancias de tamaño razonable. Es decir, me he quebrado la cabeza diseñando un algoritmo divide y vencerás, ¿verdad? Usando la técnica de divide y vencerás. Y sí, el numerito no me sale muy bien, pero en la práctica resulta que, pues no, nada más trabajé de más por gusto. Bueno, afortunadamente no. Continuando con nuestro ejemplo, los números de 5000 cifras se pueden multiplicar en poco más de 6 segundos, siempre que elijamos el umbral n sub 0 inteligentemente. En este caso, como ahorita van a ver, n sub 0 igual a 64 es una buena opción. Con el mismo umbral se necesitan poco más de 2 minutos para multiplicar dos números de 32.789 cifras. Es complicada la elección del mejor umbral por el hecho de que el valor óptimo generalmente depende no solo del algoritmo en cuestión, sino también de la implementación particular. Aún más, no existe un valor óptimo uniforme del umbral. En nuestro ejemplo, es mejor utilizar el algoritmo clásico para multiplicar números de 67 cifras, mientras que es mejor repetir una vez para multiplicar números de 66 cifras. Así 67 es mejor que 64 como un umbral en el primer caso, mientras que en el segundo caso ocurre lo contrario. Bueno, vamos a abusar del término umbral óptimo. Cuando veamos en divide y vencerás umbral óptimo, pues realmente significa casi óptimo. Bueno, entonces, pues como elegimos el umbral, bueno, sí está bien, hay que tener cuidado con él, puede salir más caro en una implementación concreta, dependiendo de ese umbral, puedo tener mejores o peores resultados, pero ¿cómo lo elegimos? Pues la respuesta es simple, eso se hace empíricamente, no podemos hacerlo haciendo álgebra, digámoslo así. ¿Qué se hace? Pues se varía el valor del umbral y el tamaño de las instancias utilizadas para nuestras pruebas y cronometramos la implementación en varios casos.
A menudo es posible estimar un umbral óptimo tabulando los resultados de esas pruebas o haciendo alguna gráfica o lo que sea. Sin embargo, los cambios en el valor del umbral en un cierto rango pueden no tener ningún efecto sobre la eficiencia del algoritmo cuando solo se consideran instancias de algún tamaño específico. O sea, por eso tenemos que tomar diferentes muestras, pero diferentes de diferentes tamaños, ¿no? Por ejemplo, se necesitan exactamente el mismo tiempo para multiplicar dos números de 5000 cifras cuando el umbral se establece entre 40 y 78, ya que cualquier valor de este tipo para ese umbral hace que la recursividad se detenga cuando las subinstancias alcanzan el tamaño 40, por debajo del tamaño 79, en el séptimo nivel de recursividad. Eso se da en el séptimo nivel de recursividad. Sin embargo, esos umbrales no son equivalentes en general, ya que los números de 41 cifras tardan un 17% más en multiplicarse con el umbral establecido en 40 en lugar de un 64, fíjense. Si lo hubiéramos parado en 64, nos ahorraríamos ese 17%. Por lo tanto, generalmente no es suficiente simplemente variar el umbral para una instancia cuyo tamaño permanece fijo. ¿Sale? Hay que cambiar los tamaños de las instancias y mover al umbral a las dos. Como en muchas cosas de programación, pues es un arte, ¿no? El tuning que le llaman en Machine Learning, ¿no? El sintonizar, el moverle valores para ver cuál nos resulta mejor para nuestro caso concreto. Bueno, este enfoque empírico puede requerir una cantidad considerable de tiempo informático y humano. Los autores del libro, ¿verdad? Dijeron a estudiantes de un curso de algoritmos que implementaran el algoritmo divide y vencerás para multiplicar números enteros grandes y que lo comparen con el algoritmo clásico. Y dice que varios grupos trataron de estimar empíricamente el umbral óptimo. Cada grupo utilizó en el intento más de $5,000 en tiempos de máquina. Obviamente no pagaron ellos, ¿verdad? Haciendo las cuentas de todo el tiempo que se llevaron haciendo sus pruebas, sus estimaciones en este caso, contando, a lo mejor a ustedes ya no les tocó, pero antes se estimaba cuánto tiempo duraba el tiempo de máquina. Es decir, el tiempo de ejecutar un algoritmo se estimaba por eso, porque antes las máquinas grandes, por lo menos, por supuesto no las personales, muchas veces no las venden, sino te las rentan. Entonces, bueno, se hace esa cuenta, ¿no? De cuánto dura el tiempo de máquina, cuánto cuesta en dólares. Entonces, bueno, ellos hicieron esa cuenta y pues ya verán que, o bueno, $5,000 en ese entonces, $5,000 ahorita, pues es mucho dinero. Por otro lado, también es un cálculo puramente teórico, como decíamos, pura álgebra, para calcular este umbral óptimo no es posible, porque varía de una implementación a otra, ¿no? Bueno, el enfoque híbrido que se recomienda consiste en determinar teóricamente la forma de las ecuaciones de recurrencia y luego encontrar empíricamente los valores de las constantes utilizadas en esas ecuaciones para la implementación en cuestión. ¿Cómo van a encontrar ese umbral óptimo? Pues estimando, o lo pueden estimar encontrando el tamaño n de la instancia, para la que no importa si aplicamos el algoritmo clásico directamente o si continuamos con un nivel más de recursividad. Vean el problema 108 del libro. Así lo pueden estimar, es lo que se recomienda. Por eso se eligió 64. Fíjense, el algoritmo de multiplicación clásico requiere h de 64 igual a 64 al cuadrado, que es igual a 4096 microsegundos, para multiplicar números de 64 cifras.
Si usamos un nivel más de recursividad en el enfoque divide y vencerás, es decir, si aplicáramos GD64, recuerden que GD64 es 16 por 64 igual a 1024 microsegundos, además de 3 multiplicaciones de números de 32 cifras por el algoritmo clásico, que valen h de 32 igual a 32 al cuadrado, que es 1024 microsegundos para cada uno. Y bueno, entonces 3h por 32 más g de 64, pues nos da exactamente los mismos 4096 microsegundos que usando simplemente el algoritmo clásico. Ajá. Entonces, ahí, cuando ambos son iguales, pues ya lo hicimos. Decimos, bueno, me da igual aplicar divide y vencerás o aplicar el algoritmo ad hoc. Entonces, en ese momento digo, para ejemplares de tamaño 64, menores a 64, uso el algoritmo ad hoc. Porque en 64 me da igual el otro. Bueno, de nuevo, no es tan fácil, hay una dificultad. La dificultad es que pues fue excesivo afirmar, como ya habíamos dicho arriba, que HDN es igual está en el orden de C en el cuadrado para alguna constante C que depende de la implementación. Es más probable que si sean tres constantes A, B y C, tales que HDN esté en el orden de eso, de C en el cuadrado más BN más A. Recuerden, teóricamente, asintóticamente, pues diríamos, pues como es el dominante, pues a volar B a la N más A lo puedo despreciar. Pero aquí estamos hablando de que estamos realmente haciendo que nuestro algoritmo o la implementación de nuestro algoritmo nos dé buenos resultados. Ya vimos que sí, sus órdenes de complejidad los puedo establecer teóricamente muy bien, pero esas constantes ocultas sí son importantes en el momento de hacer implementaciones y sobre todo en esa técnica de divide y vencerás. Fíjense que no hemos considerado esto con los algoritmos voraces, tampoco lo vamos a considerar en programación dinámica, pero casi es muy importante. Por eso, porque tengo, digámoslo así, la manera ad hoc, o la manera de resolver los ejemplares pequeños y la manera en la cual voy a resolver ejemplares grandes. Entonces tengo que ver eso. ¿Cuándo da lo mismo resolver con uno o con otro? Y de ahí, ahí determino mi umbral. Pero, ¿verdad? Como dice aquí, esta expresión, pues hay que tener cuidado porque podría darnos malos resultados. Pero bueno, como divide y vencerás, lo vamos a usar para ejemplares grandes. Y el clásico lo usamos en cuestiones de tamaño moderado, pues bueno, no hay mucho problema. Entonces, es decir, Bn más A se va a volver insignificante en comparación con Cn cuadrado cuando sean n muy grandes. Bueno, es insuficiente estimar simplemente la constante de orden superior C. Ajá. Y de nuevo tenemos que medir h de n varias veces para varios valores diferentes de n para estimar todas las constantes necesarias, como ya se dijo, eso es como conclusión. Y lo mismo se aplica para g de n. Hay que moverle a diferentes tamaños para ver el comportamiento. Esto es, como dije, es una cuestión más artística. No tiene artística en el sentido de que hay que a prueba y error. Cambias los tamaños del ejemplar, cambias el umbral, haces mediciones y bueno, y también te apoyas obviamente de las ecuaciones de recurrencia que obtuviste para el comportamiento de tu algoritmo, de tal manera que puedas, como se vio arriba, ¿verdad? De tal manera que puedan ver, de tal manera que puedan ver que en 64 da lo mismo si se hace, si se resuelve mediante divide y vencerás o se resuelve mediante el algoritmo ad hoc.
Y bueno, pues finalmente su tarea. En este caso, cada equipo que cada equipo tiene un tema distinto. Este, quería hacerme en 1 hora, pero ya no pude, me quedan 8 segundos, ya no me podría despedir. Entonces, bueno, ahí está, ahí están las especificaciones, cada equipo que tiene que hacer, en qué sección del libro está. Y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el miércoles para platicar qué hay, cómo van. Ya saben, échale ganas desde, desde el día que vean la presentación, es decir, desde el próximo lunes, empiecen a trabajar en esto, de tal manera que el miércoles ya nada más, pues ya nada más me digan, vamos muy bien, y todos seamos felices. Muchas gracias por su atención de nuevo, pásenla muy bien, cuídense, por favor, es muy importante eso. Nos estamos mirando.